¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. En el país existen 4.5 millones de empresas, números gruesos, 4.5 millones de empresas formalmente establecidas. De ellas, el 98.8% son micro, pequeñas o medianas empresas. Es decir, el grueso de las empresas en México son de pequeño tamaño. Estas empresas soportan prácticamente 78 de cada 100 empleos formales que existen en el país. Son la célula básica de la economía. Sin embargo, tienen y enfrentan muchas deficiencias, la mayor parte de ellas porque se han resistido a profesionalizarse. Vamos a ver cuál es la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en este programa. ¿Qué futuro tienen? Porque de ellas depende finalmente el trayecto de nuestra economía. Así es que no se despegue. El asunto, regularmente de este asunto no se habla. Por eso lo hacemos aquí a fondo. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Me da mucho gusto compartir esta mesa con personas que han dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho talento, mucho de su talento en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Alberto. Hola, ¿qué tal? Alberto Valenzuela. Pepe Toño. José Antonio Orozco, ¿cómo estás? Muy bien, y Jaime gracias. Neftalí Martínez. Muchas gracias, mi querido Jaime. Gracias. Bueno, primero que nada, quizá valdría la pena explicarle a nuestro público qué son las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Bueno, son en México y en todo el mundo. Incluso se sorprendería usted si le digo que si en México el 99.8% del total de empresas existentes, formales o no formales, son empresas de este segmento micro, pequeño, mediano. En Estados Unidos sucede lo mismo, en Canadá sucede lo mismo, en Italia sucede lo mismo, en Alemania, en Italia, hasta en China, pues, para eso, ahí quería llegar, hasta en China. El grueso del complejo empresarial del mundo está basado fundamentalmente en las micro, pequeñas y medianas. Y en el caso específico de México, el 97.5% de las empresas existentes son microempresas. Tienen entre 1, no pueden tener menos, entre 1 y hasta 10 trabajadores. Hay otros criterios también que habla de la facturación, pero es más complejo porque es la facturación y a qué sector económico pertenecen, en qué rama industrial existen, en fin, es mucho más complicado, pero sí valdría la pena iniciar diciendo, bueno, ¿qué son las microempresas, Alberto? Pues son las empresas más pequeñas, las que tienen, digamos, menos capacidades para organizarse y sustentarse técnicamente. Son también las que menos capacidad tienen para articularse dentro de las cadenas de valor. Y si a eso le sumamos que no contamos con una política industrial definida y que pueda apoyar a este sector, pues normalmente son empresas que están continuamente muriendo muy rápidamente. La mayoría, una buena parte se van en los 2 primeros años a partir de su fundación. Y tenemos también el problema de que normalmente no se formalizan, hay mucha informalidad con ellas también. Pepe Toño, ¿podríamos decir que son la célula básica de cualquier economía? Sí, son fundamentales. Las pequeñas empresas son una condición esencial para el crecimiento de la economía. Son muy importantes debido a que permiten a las personas que las fundan una rápida incorporación al empleo. La mayor parte de las empresas que ahora son medianas o grandes, en algún momento fueron empresas chicas. Las empresas grandes en algún momento iniciaron su actividad a partir de una idea de un emprendedor que tuvo el interés en desarrollar ese proyecto y eso fue generando su posibilidad de crecimiento. Entonces, no se puede entender la economía del país, de ningún país, sin el entendimiento y el fortalecimiento de las empresas micro y pequeñas fundamentalmente. En alguna ocasión leí de un supuesto especialista una aberración, me parece, que afirmaba que lo que necesitaba México era grandes empresas. Y yo decía, no, lo que necesita México es que las empresas pequeñas se profesionalicen y la política pública les ayude a insertarse en esas cadenas de valor que al rato vamos a explicar con un poco más de detalle. México lo que necesita son
¿Más empresas grandes, Jaime? Yo lo que creo que necesita es, como bien dices, profesionalizar el quehacer empresarial. Hay mucho lugar común. Se habla de emprendedores como lo mágico, como que todos, un emprendedor en cada hijo te dio, si modificáramos el himno, lo cual es cierto. Sin embargo, tampoco puedes aventurar a todas las personas y habilitarlo como un empresario. Una cosa es el que emprende y otra cosa es el que tiene cultura empresarial y visión estratégica. ¿Qué necesitamos? Sí, por supuesto, es la base de la pirámide, pero también conviene dejarlos de ver como un sector clientelar. Es una población menos favorecida, como las madres solteras, como los estudiantes, como las personas de la tercera edad. Y entonces se les toma incluso como un botín político. En lugar de buscar un voto en una pyme, tienes que buscar más bien un empresario con ideas grandes, con visión estratégica, con posibilidades de llegar mucho más lejos de la frontera. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues como todo en este país, un poco más de cultura y en este caso cultura empresarial. ¿Están muy fregadas las pymes en México? Lo que sucede es que el principal falla, como yo lo entiendo, es la falta de integración. Yo no le veo problema que haya más empresas grandes, qué bueno que haya empresas grandes, qué bueno que haya empresas de todo tipo y de todos tamaños. Pero lo que sucede es que mientras en los países asiáticos tú tienes grados de integración y proveedores locales, aquí prácticamente solo estás uniendo piezas en gran parte de las industrias que después se va de exportación. Entonces, el problema central, uno de los problemas centrales que tenemos en México es la falta de integración y no se ha creado en realidad una serie de estímulos. ¿Cuál es la excepción? Que ahora lo manejan como el sector exitoso de todos los días, es la industria automotriz. ¿Por qué? Porque obligaron a un cierto grado de integración desde hace 50 años. ¿Qué quiere decir eso? El grado de integración significa que la mayoría o cierto grado mayoritario de piezas, por ejemplo, en un auto, del 100% de las piezas que tiene un auto, el 60%, no sé cuál sea el grado de integración que exige la industria automotriz, vamos a suponer número ficticio. Creo que está más abajo. Pero... sí, ciertamente debe estar como el 40%, debe ser más o menos. Vamos a suponer que fuera el 40%. El 40% del contenido de ese automóvil se ha producido desde cero en México, ¿es correcto? Sí, y eso provoca toda, digamos, la cadena de valor, crea el empleo, crea las posibilidades de hacer desarrollos integrales. Y eso en México es bajísimo, casi podría caer como un maquilador, digamos, un maquilador final en gran cantidad de los sectores. Y eso hace que mucho del valor se vaya para afuera. Puede ser incluso parte de la crítica de lo que ahorita estamos enfrentando con el nuevo presidente de Estados Unidos, que dice que lo que nosotros estamos haciendo es traer partes asiáticas, europeas y mandárselas a ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí debería de ser una cuestión, se ha hablado mucho, de esto lo hemos platicado, no sé, 30 años, y sin embargo no se han tomado medidas para lograr la integración. Se vuelve más importante aún si consideramos que el empleo subordinado cada vez va a ser más escaso por el cambio tecnológico. Entonces el hecho de que eduquemos a la gente con un cambio cultural para que cree su propio empleo, va a ser muy importante. Y esto es precisamente la creación de micros y pequeñas empresas. Y no van a crecer si no tienen demanda. Entonces, tenemos que integrar, sería lo que yo... A ver, entiendo, José Antonio, entiendo que por un lado hay una responsabilidad de la micro o pequeña o mediana empresa en ser más eficiente, en incorporar tecnología, en adoptar prácticas administrativas de vanguardia, que hoy están al alcance de cualquier empresa, desde las chiquitas hasta las grandes. Antes eran potestades de las grandes, ahora está a la vista, pues está en el mercado a la vista los más modernos, las más modernas herramientas o productos para lograr la eficiencia administrativa. Digamos, es una parte de responsabilidad. Debo de entender por la respuesta de Alberto que el incluirlas intencionalmente en las cadenas de valor, eso ya no es una responsabilidad de ellas, debe ser de la política pública, entiendo. Así es. Las políticas públicas deben ser entendidas como una posibilidad de acceso al mejoramiento de las estructuras empresariales, es decir, que se deben generar condiciones y programas de apoyo
que permitan el fortalecimiento de las organizaciones, porque en las micro y pequeñas empresas se trabaja y se trabaja muchísimo. Tienen escenarios de muy corto plazo, viven en la urgencia, pero es debido a que no se han considerado un conjunto de elementos que les permitan generar opciones de planeación estratégica, de acceso a servicios de información, de conocimiento de los mercados y de acceso a la innovación tecnológica. Estos elementos deben ser incorporados dentro de las políticas públicas con un acceso ágil, rápido y oportuno para que rápidamente pueda despegar un proyecto de carácter empresarial. De esta forma se estimula el empleo, el crecimiento económico y se accede a cadenas de valor que pueden generar posibilidades de mayor riqueza e ingreso para las personas. Entonces, por ejemplo, el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, vale la pena mencionarle a usted que el INADEM estuvo invitado a esta mesa. O sea, no podía faltar, es el organismo rector en materia de políticas en favor de las micro, pequeñas, medianas empresas y ahora los emprendedores, que acaban siendo los nuevos reyesitos del complejo ecosistema emprendedor mexicano. Bueno, aquí estuvo invitado el INADEM. Desafortunadamente, a pesar de que nos manifestaron en reiteradas ocasiones en que estaban dispuestos y gustosos en participar en el programa, la noche de ayer nos dijeron que lamentablemente habían presentado una serie de consecuencias, de problemas que hacían inviable que alguno de los representantes del INADEM estuviera aquí presente. No quiero emitir mi punto de vista con respecto a eso, porque el INADEM es un organismo generoso, ¿no? En talento de personas que saben específicamente cómo está la problemática. Pero bueno, debo de entender entonces, Jaime, en función de las respuestas anteriores, que quizá el INADEM hace el mejor de sus esfuerzos y faltaría esa pieza de una política industrial. Okay. No sé, que orientara el esfuerzo de promoción y de apoyo a las pymes y a los emprendedores para que se inserten o haya espacios intencionalmente creados para que se inserten estas pymes en las cadenas de valor. Sí, es evidente esos términos de cadena de valor, de empresas tractoras, de integración, de vinculación, pero a veces el empresario de a pie o el empresario de la micro, pequeña y mediana no los conoce, ¿eh? El año pasado el INEGI presenta una encuesta de la productividad y la competitividad de las pymes, que hizo junto con Bancomext y bueno, Economía, por supuesto, y se dan cuenta, a partir del INADEM, que solamente el 14% de los encuestados conocen programas federales. O sea, ni siquiera los conocen. Hay un gran esfuerzo que tiene que hacer el INADEM, por supuesto, para dar a conocer programas, todas sus convocatorias, todas sus reglas de operación, porque entonces, ¿quién los está aprovechando? Si solamente el 14% de los empresarios encuestados en este ejercicio que hace el INEGI, que hace Bancomext y que hace el mismo INADEM, pues algo tenemos que hacer porque entonces no los conocen. Por decreto se puede decir que el gobierno nos compra a las pymes. Sin embargo, en políticas, por ejemplo, de certificación internacional de la ISO, te dicen que tienes que tener ciertos proveedores con ciertas características. Cuando yo hablaba de cultura empresarial, no solamente es para las pymes, también es para las grandes. Tienen que voltear a ver la base de la pirámide. Para que tú le puedas emitir una factura a una empresa grande, un gran consorcio, te pide una gran cantidad de elementos fiscales y no fiscales, en los cuales tú terminas dándoles las gracias. Les dices, mejor no me facturen, mejor no me compren, porque pues me cuesta más trabajo pagarle un contador para que me dé un estado financiero, ir a Hacienda y que me dé una opinión fiscal, porque entonces no estoy yo para ser tu proveedor. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta una política industrial. ¿Por qué? Recientemente nos gana Alemania en algo menos importante que es el fútbol, ¿no? Alemania es uno de los principales países industrializados. En México solamente el 11.9% de las empresas son industriales y esas generan el 49.9% del PIB. ¿Qué quiero decir con esto? 1 de cada 10 empresas en México genera la mitad del PIB. Por supuesto, Lalo, y en respuesta directa a tu pregunta, hace falta una política industrial. Dentro de nuestra política económica hace falta preponderantemente una política industrial donde se garantice acceso a mercados, acceso a materias primas, infraestructura, servicios, y no solamente en el discurso, porque el discurso es muy bonito, pero también cambia. La ley que crea Vicente Fox en el 2000, 2002, que se publica, donde viene ese cuadro que pusieron hace rato en la pantalla,
se destacan dos palabritas muy comunes: productividad y competitividad de las pymes, que ya vimos que es lo que menos tenemos. Y no por falta de interés, sino por falta de apoyo. Vamos, permíteme una pausa, ¿no? Vamos y para irnos introduciendo un esquema, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Parece ser que ahora el 2018 será el parteaguas del devenir histórico nacional, ¿no? Ahora todo el mundo se prepara para el 2018 y yo, más que gente, me gustaría ver ideas específicas, compromisos concretos. El México que queremos dentro de 50 años, no el que queremos para los próximos 6 años, ¿no? Que no nos sigan pintando de color de rosa el futuro cuando no son capaces de articular planes a mediano y largo alcance. De este asunto hablaremos un poco más adelante, si me lo permite. Hacemos una pausa, seguimos aquí a fondo tratando el asunto de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Se hizo mucha insistencia en que uno de los problemas que tiene el complejo empresarial mexicano es que es muy difícil dar de alta una empresa, una bronca dar de alta, ser formal, ¿no? O sea, una serie de papeles, tienes que pasar por un notario o un fedatario o lo que sea, pues después tienes que ir a hacer una cola del SAT, después tienes que hacer otra en los bancos, es una broncota, ¿no? Y nunca yo había distinguido, y lo digo con toda sinceridad, y con tanto entusiasmo había visto que el presidente, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía y el entonces recién ingresado como presidente del INADEM, Enrique Jacob Rocha, hablaran con tanta vehemencia y con tanta uniformidad con respecto a las pymes, ¿no? Después se quedó el puro discurso. Pero nunca había habido un lenguaje tan claro con respecto a lo que significaban las pymes. Recuerdo en la Semana Nacional del Emprendedor del año pasado, el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, hizo referencia específica al alcance que había representado el tener la posibilidad de dar de alta una empresa en un solo día, incluso en pocas horas, por internet, sin costo alguno para los emprendedores. Esto es lo que nos expresó el secretario de Economía en aquel entonces. Por primera vez podremos crear una empresa que produzca ingresos por debajo de 5 millones de pesos al año. Podrá crearse desde su computadora, sin visitar una oficina pública, sin pagarle a un notario ni a un fedatario público a cero costo, y se irá interconectando para que desde ahí ustedes puedan cumplir con las obligaciones desde el punto de vista de seguridad social, con las obligaciones tributarias, y estamos preparando con el SAT un sistema de contribución simplificada para que estos pequeños emprendedores no tengan que pasar por el precrucis de la obligación fiscal estándar, que hoy justamente es una de las grandes preocupaciones de los empresarios. Bueno, pues es un avance, ¿no? Sí, yo creo que se encuentran muchos problemas cuando tratas de bajar al suelo las cosas. Te voy a platicar simplemente un ejemplo que existe y cómo se dan las contradicciones. La tarjeta de circulación era permanente aquí en el Distrito Federal. Ahora la tienes que renovar cada 3 años. Si no, ¿cómo se financian? Pero está peor, porque yo puedo ir a la tesorería del DF y checar que según la tesorería del DF yo ya pagué todas mis tenencias. Pero si voy a hacer el trámite, me exigen que lleve hasta el pago que hice hace 3 años, o si no, tengo que pedir una copia certificada por ellos. Entonces, lo que está sucediendo es que en áreas de la propia Ciudad de México no confían en ellos. La tesorería dice una cosa y si yo le entrego el reporte que saqué la impresión en el sistema, entonces el que está tramitando la tarjeta de circulación me dice que no, que tengo que sacar 5 o 6 copias que valen a tanto para que ellos sí le tengan confianza a la copia que ellos sacaron, ¿no? Entonces, tú ves, puede haber una intención muy buena de simplificar las cosas, y cuando empieza a caminar ya en la burocracia, algo se tuerce. Entonces, esos son los problemas que se dan en la realidad. Y hay sistemas que no son exitosos porque
Si busco una simplificación ejemplar a la hora de fundar una empresa, ¿cómo voy a sacar mi poder? ¿Y quién le va a creer a un poder que se dio casi flotando, ¿no? Entonces, yo creo que son muy valiosos esos recursos en tanto los piensen bien y todas las autoridades se pongan de acuerdo y acepten todos lo que tienen que hacer para que esto funcione. Sí, bueno, esfuerzos hay muchos y como muchas otras cosas en este país, pues no hay proyectos que sean transeccionales, ¿no? Lo que antes era puntos de la red México Emprende, ahora son Mover a México. Este proyecto que se presentó el año pasado y todo lo que hubo el año antepasado con lo de Ser Formal Te Conviene, donde hubo también un dispendio de recursos públicos para anunciar que si te dabas de alta y si estabas formalmente tenías seguro social y tenías acceso a Infonavit y todo esto. Suena muy bien y creo que pues, es un buen esfuerzo. Existen por ahí los centros, los servicios de apertura rápida de empresas. México va escalando en el Doing Business del Banco Mundial y se supone que cada vez también la COFEMER, la mejora regulatoria en este país, va para adelante. Pero justo también de repente se caen elefantes blancos, ¿no? El CIEM, que también es del Secretario de Economía, pues en teoría, hay una ley que dice que es obligatorio que yo como empresario vaya y me registre, pero nadie lo hace. Los datos que están en el CIEM son sintomáticos, se puede inferir algunas cosas, pero son datos distintos los que hay en el Sistema de Información Empresarial Mexicano que los que hay en el INEGI con el Censo Económico. Te decía hace rato, en el Censo Económico está un barrido completo, es un estudio que se hace cada 4 años. Formales e informales. Formales e informales. Ellos solamente toman unidades económicas. Incluida la señora que vende tamales en la esquina. Por supuesto, y los taxis. Bueno, si pasó temprano el INEGI, porque si pasa tarde ya no encuentra a la señora de los tamales, ¿no? Pues le dan un pitazo por ahí a lo mejor y se avisa. A lo mejor ¿no? al de los tacos de canasta, sí. Pero hay errores en la nomenclatura, ¿eh? Porque decimos pymes y en México, bueno, le cortamos el nombre a todo. Pero lo correcto es decir MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. El 98% son micros de hasta 10 trabajadores. Entonces, las microempresas son en sí la base de la economía. Que deberíamos Pepe Toño, deberíamos de crear una nueva categoría, ¿no? La nanoempresa. Ya existe, ¿no? La nano, que tiene uno. Así es. Hay muchísimas empresas que se inician a partir de la idea de un emprendedor. Y efectivamente, este emprendedor, este pequeño empresario, hace todas las labores dentro de la organización. Fabrica, vende, compra, hace seguimiento de la producción. Y es muy importante fortalecerla porque muchos de estos negocios, al ir creciendo, empiezan a incorporar inicialmente a sus familiares, a amigos, vecinos, y requieren de un conjunto de apoyos que les permitan crecer. En México las personas tienen mucho interés en el desarrollo emprendedor. Estoy seguro que dentro de nuestro auditorio ellos mismos o han tenido la intención de emprender un negocio o conocen a alguien que ha tenido ese interés. Y lo que se tiene que desarrollar dentro de la política pública es apostarle a ese tipo de emprendimientos independientemente del resultado final. Es decir, que el gobierno, las políticas públicas deben arriesgar inversión productiva en el desarrollo de nuevos negocios. No importa que en esa primera intención del emprendedor no se tengan los resultados favorables. Esto no es tan relevante porque se ha adquirido experiencia. El desarrollar una empresa de éxito es entrenamiento, mucha constancia, mucho conocimiento de la situación del entorno. Entonces, una inversión que se hace para un emprendedor, independientemente de su resultado, ya generó un valor. Y si los resultados no fueron favorables, en el siguiente negocio que trate de emprender, ya ha tenido experiencia que se puede traducir en mayores beneficios. El desarrollar un negocio de este tipo requiere capacitación, consultoría, asistencia técnica, financiamiento, que no es el elemento principal. El financiamiento debe llegar cuando ya la empresa tiene un plan de negocios sólido, cuando ya ha tenido aprendizajes en el mercado, cuando ya ha cometido errores y con el acceso al financiamiento ya puede detonar su crecimiento.
Pero lo importante de estas políticas es que sean ágiles, que sean oportunas, que lleguen a tiempo, para que no se sienta solo el emprendedor. ¿Sabes qué? Y permitiría hacer alguna referencia a un caso que posiblemente ustedes mismos conozcan, que habla de que en áreas de oportunidad, para que no vayan a sentir en el INADEM que estamos tirando mala onda, en áreas de oportunidad. ¿Cuánto estará destinando el INADEM para el apoyo de las micro, pequeñas emprendedores? ¿Cuánto estará destinando anualmente? 8,000 millones más o menos. ¿Sí? 8,000 millones de pesos. Yo tenía idea que era menor, ¿no? Pero bueno. Bueno, andaban en eso, pero vienen los recortes presupuestales y todo esto. ¿Saben qué? Que genera, vamos a suponer, una empresa de nanotecnología, que no es enchilamesta gorda, o sea, no son qué ricos tacos de canasta, ¿no? O sea, ya hay investigación, hay probatoria científica de que efectivamente el producto es cierto, es eficiente, consigue su cometido. ¿Cuánto se te antoja, Pepe, que le ponga el gobierno al surgimiento de esa empresa, de una nanotecnología? Por ejemplo, de un desinfectante nanotecnológico de alta eficiencia. ¿Cuánto se te ocurre que le puede meter el gobierno en 2 o 3 años que se gesta en una empresa así, un producto así? Mira, esto debe analizarse caso por caso, porque están interviniendo muchos factores, las patentes, los derechos. Así, a ojo de buen cubero, ¿cuántos millones exige una empresa así? ¿8, 10, 5? 12, entre 12 y 15 millones. Ya. ¿Y qué te parece cuando acabas teniendo, ahí está el producto, ¿y sabes qué? Lo certifica COFEPRIS, lo lleva al Seguro Social, ¿y qué crees que hace el Seguro Social? Le cancela la posibilidad de ser proveedor porque no se mochó con el güey de compras. ¿Qué hubo? Y el caso no estoy diciendo así de más, pues se me ocurrió, no. Estoy hablando de casos concretos. Hoy publica el Financiero una encuesta del INEGI de ayer con datos, ¿no? El 65% de los empresarios en México creen que la corrupción, la embarrada de manos, es el único acceso a pasar ciertos trámites. 7 de cada 10 empresarios en México piensan que no hay más camino que la corrupción. El sistema somos todos, también. Estamos hablando de un desinfectante, reconocido incluso recientemente, hace menos de 3 semanas, por el secretario de Educación Pública en México, Son Nuño, como un producto que la OCDE dijo que era un producto del futuro. Y en México, esa empresa que recibió apoyos del INADEM, que recibió apoyos del CONACYT, fue inhabilitada en el Seguro Social porque la empresaria, que es una empresaria mexicana muy, muy destacada, muy valiosa, no le untó la mano con 50% de moche al güey que hace las compras en el Seguro Social. Bueno, era lo que comentábamos hace un momento, cuando yo te decía que todos tienen que estar en la misma línea. Tú das apoyos por un lado, haces una empresa tecnológica que además se llevan su tiempo, no es una cuestión rápida, no es difícil. Pero después no le logras crear lo que alimenta a cualquier empresa, que son las ventas. Sin ventas no hay empresa que sobreviva. Entonces, si le bloqueas el sistema, y en muchos de estos casos, no necesariamente en tu ejemplo, pero nosotros tenemos otros en donde el único comprador son las instituciones de salud. Entonces, si eso te bloquean, adiós, no importa que traigas el mejor producto del mundo. Y muchas veces después de ya haber tenido apoyo e inversión del Estado. Público, sí, claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí sería muy importante, así como hablamos de que hay que articular a la empresa micro con la grande, micro, mediana y todos los tamaños, hay que articularlas entre ellas, pues también hay que articular con la parte de la demanda del sector público. En todos los países desarrollados tienen sus programitas y su reserva de compras para apoyar este tipo de sectores. México no, México es diferente. No puede hacer eso, eso se ve curioso. ¿Cómo vas a pelear contra Estados Unidos que está haciendo eso y apoyando el crecimiento de las empresas hasta que suben con este tipo de mecanismos? Era precisamente cuando nos estábamos refiriendo a la falta de una política industrial, estamos hablando exactamente de esto. Y eso que mencionaste pasa todas las veces. Y no se puede dejar que pase. Te inventan cosas como que lo
Les pruebas que el producto puede ser mejor que el extranjero, pero el doctor que va a comprar dice que no, que tiene que ser alemán, y ya no pasaste. Y justifica que el alemán es mejor. Bueno, no justifica, ¿Qué es el que argumenta. ¿Qué es el que necesitas? Sí. Dice, ¿qué es el que no. El que necesito es este. Como que no veo bien con tu microscopio. Como que no veo la rayita que debe ir por aquí. Bueno, déjenme ir a una pausa, regresamos para verla. Encaminándonos hacia qué es lo que tenemos que hacer para que haya mayor eficiencia del esfuerzo del INADEM, del sector público, en apoyar, generar empresas. No solo el INADEM, todo. No, o sea, hay un chorro, había cuántos programas de apoyo a micro y pequeñas empresas. Sí, no, está en muchas partes del gobierno. 60 y tantas, o 30 y tantos, no, los que sean. Y en los 3 sectores, no solamente, bueno, en los 3 niveles, no solamente el federal, ¿no? Sí, por supuesto. El estatal y el municipal, en un país como este, pues tiene mucho que ver también. Y cosa que, bueno, ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Regresamos aquí a fondo. Bueno, le decía yo en la Semana del Emprendedor el año pasado, el presidente pues estuvo ahí, está muy contento, estaba hablando de lo que el gobierno ha hecho en favor de las micro, pequeñas empresas y pues por supuesto para que no se diga que no tomamos en cuenta todas las voces, recordemos parte de lo que mencionó el presidente de la República en esa reunión, porque hablaba finalmente de lo que hace su gobierno en favor de los jóvenes y de los jóvenes emprendedores en lo específico. El INADEM está hecho al servicio de todos los emprendedores. Esta Semana Nacional del Emprendedor tiene por propósito el que muchos jóvenes que no tienen una orientación puedan acudir al INADEM y puedan conocer las varias plataformas de apoyo que hay para los emprendedores de nuestro país. Bien, ha sido una discursiva reiterada, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace muchos sexenios, las pymes, pero como tú señalas, Alberto, existe la ausencia de ese músculo del sector público que puede hacerle la diferencia a una pyme. Les caigo gordísimos en el INADEM cuando les digo es que de nada le sirve a una pyme que se tome una foto con el presidente, que le otorga su diplomita de que soy empresa premiada como la empresa más exitosa en quién sabe qué, y no la vuelven a hablar ni la vuelven a pelar en un año. Hay productos muy buenos en México, se logran productos de veras de muy alta relevancia, de mucho talento, de mucha eficiencia, y el sector público no los toma, ni siquiera los conoce. Es un error, ¿no, Pepe? Sí, totalmente. Se debe considerar como una prioridad el detonar las compras de gobierno a las empresas de menor tamaño. Esto dispararía la economía y traería un fortalecimiento del mercado interno que es fundamental. En tanto no tengamos un mercado interno sólido, fuerte, en crecimiento, basado en ese tipo de empresas, seguiremos teniendo dificultades económicas. Sin embargo, no todos los proyectos, no todas las empresas tienen el mismo nivel de impacto. Es importante promover la innovación tecnológica de tal forma que los productos sean diferenciados, que tengan innovación, que estén satisfaciendo necesidades en el mercado con productos diferenciados. Esto va a permitir sobrevivir a las empresas. Debe hacerse un esfuerzo con apoyos públicos y con el interés de la propia empresa por generar mejoramiento en su tecnología, en los diseños, en los productos, en el conocimiento de los mercados, de tal forma que el proyecto pueda sustentarse a lo largo del tiempo. Está bien. Sí, yo creo que no basta con que existan ahí los programas, que además no solamente depende del INADEM. Yo celebro que existe el INADEM. No todos, ¿no? Y yo ¿Tú creo también? que además muchos de los que estamos aquí hemos sido beneficiados de sus programas y proyectos. Viene una suerte de evangelizar también empresarios, ¿no?
de evangelizar emprendedores para que se acerquen no solo al INADEM, sino a ProMéxico, a Nafinsa, a Bancomex, al CONACYT, al INPI, a un pase de lista donde el empresario, insisto, que no el microempresario, algo que dijo alguna vez un presidente o un subsecretario allá en Economía, es que no existen microempresarios, sino existen empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas. Desde ahí a veces los hacemos pequeños, ¿no? No podemos decir el pequeño empresario, es el empresario que ante sí tiene la ventaja y la desventaja de tener un grupo en el cual tiene que buscar hacer más con menos, con sus propios medios. Hay que conocer y hay que reconocer la política pública, pero por ejemplo, como bien lo dijiste, Lalo, más allá del premio, ¿qué hay? Bueno, si le damos dispendio de recursos públicos a los partidos políticos, si les damos tiempos en los medios de comunicación, tiempos públicos, pues te doy el premio, pero te doy tiempos de publicidad. O te garantizo compras en el gobierno. Fundamental, el premio podía ser, te compro durante 2 años. Sí, es una empresa premiada, se supone que trae un buen producto. O que es lo profesionalizar mejor. en el sistema educativo nacional, en el sistema del Tecnológico Nacional de México. O sea, acompañar, no solamente doy el premio, porque eso es oropel, pero no, en la realidad no es práctico. Y entonces termina siendo una suerte de boxeador que en sus buenos tiempos tuvo un cinturón del campeonato mundial, pero en 2 años, como bien dijeron hace rato, la estadística dice que en 2 años estás muerto. Una estadística también muy interesante es que 8 de cada 10 de estas pymes o MIPYMES pues son familiares. Entonces, pues, tiene todavía un bagaje muy interesante para la naturaleza y la idiosincrasia del mexicano. Ahora, sin considerar, y ustedes hablan de cómo se ha privilegiado en esta administración a los jóvenes emprendedores y los que están vinculados con tecnologías de la información. Bueno, ¿Startup? Los startup booths. Nos hemos llenado de startup en todos lados. Todos quieren ser Uber. No, bueno, todo el mundo quiere meterse ahí en la nueva fiebre de la startup manía, como si pudiéramos desayunar. Me da un taco de tecnologías de la información, ¿no? Mándemelo por email. ¿No se ha privilegiado, Pepe? Sí, sí, totalmente. Y se ha dejado sin una cobertura importante a proyectos tradicionales que también pueden ser generadores de riqueza. ¿Qué es lo importante desde mi punto de vista en el proceso de apoyos? Que existen, son muy interesantes. El esfuerzo del INADEM ha sido positivo, ha generado muchísimo interés por el emprendimiento, por los apoyos. Es un esfuerzo que debe renovarse, pero en relación a los proyectos deben atenderse el proyecto del emprendedor, siempre y cuando tenga una base importante de viabilidad, es decir, que el proyecto sea identificado, analizado y que tenga viabilidad de mercado independientemente del sector al que pertenezca. En esto hay que atender el interés del emprendedor, la vocación productiva de la región, el acceso a las materias primas, es decir, que los apoyos que se deben otorgar no deben ser únicamente de financiamiento. Quizás el financiamiento debe ser de las últimas etapas a las que se debe llegar. Es mucho más valioso tener un buen plan de negocio, un modelo de negocio exitoso que permita a las personas vender, satisfacer necesidades, el poder generar empleo, el estar vinculado a las instituciones académicas de enseñanza media, superior, con el fin de ir generando esa red, ese modelo de emprendimiento que genere posibilidades de empleo productivo, remunerativo y humanamente satisfactorio. Rápido. ¿Tú también has visto cierta, digamos, privilegio por las tecnologías de la información y los proyectos startup? Sí, pero yo creo que ese no es el problema. El problema de vuelta vuelve a ser, si nosotros tuviéramos un gran éxito en empresas tecnológicas, entonces no habría ningún problema. El problema es que como que agarramos modas, y esto es una tragedia, hace ratito él lo comentaba, cada vez queremos iniciar de cero. Este punto es fundamental. Ya lo dijimos hace 6 años, lo volvemos a comentar aquí para 18. No podemos estar empezando de cero, se hacen grandes esfuerzos. Los centros que apoyan a las micro y pequeñas empresas han cambiado de formato y de estrategia 6 veces. Hombre. Yo no puedo...
No quisiera quedarme en el nombre nada más, ¿no? Pero, ¿por qué no evaluamos cómo va un programa y decimos esta parte está mal, este está bien? Lo malo hay que corregirlo, pero llego y desaparezco el programa completo. No me gusta, no lo bauticé yo, ya no pasa. Y pasa en toda la administración pública y con quien sea que llegue. Eso lo tenemos que parar. Tiene que haber una constante. Parte de lo que hablamos de política industrial esto debería ser una cosa. Tenemos que mantener esfuerzos. ¿Por qué estamos platicando de la industria automotriz y que quién sabe qué y que ya hasta nos quieren amenazar para que no vengan acá? Pues porque se hicieron 60 años de política continua. Claro. Tan simple como eso. ¿Por qué no aprendemos de nuestros propios éxitos? Hay que mantener lo que está bien. No que tiene que desaparecer todo. No, pero es que el señor se equivocó, pero aquel iba muy bien. ¿Por qué no distingues? Sigue haciendo lo que va bien. Hazlo constante. Esto es propuesta básica para el futuro, porque estamos destrozando recursos. Ahora tú imagínate, con la mayoría de las empresas de tecnología, tú no levantas una empresa tecnológica a buen nivel, te lleva 5 años. Entonces, si yo voy a estar cambiando de política cada 2, las cosas no funcionan. Apenas está empezando a despegar algún proyecto y ¡zas! Cambió la política, ya no es. Y esto no es con todos, con los que apoyan tecnología, con los que apoyan educación. Y en la parte de las pequeñas y microempresas hay que tomar en cuenta a quién traemos como empresario. La mayoría de los que nosotros platicamos, ¿por qué se hicieron empresarios? Porque me despidieron, porque me estaba muriendo de hambre. ¿Por necesidad? Porque no me quedaba otra. Entonces, como que urgiría una articulación también básica, si queremos cambiar el país, con el sector educativo. Cierto tipo de condiciones y de conocimientos básicos muy simples podrían empezar desde la educación. ¿Sí? Y esto cambiaría al país. Que por cierto, no existe una articulación de políticas públicas del sector educativo nacional. O sea, resulta que acabas de egresar o ya estás a punto de egresar de una escuela profesional y ¡uy! Te dan el chip del emprendimiento, del emprendedurismo. O sea, eso debería ser desde el jardín de niños, incluso. Como una actitud de vida. Como una defensa, como una forma de sobrevivir. Exacto. Ya vimos los efectos que provoca la tecnología en el empleo subordinado. Si antes necesitábamos 1,000 trabajadores para hacer 1,000 coches, ahora necesitamos 10 y vamos a hacer los 1,000 coches. El que esté esperando salir de la universidad para encontrar un superempleo van a ser muy pocos. Bueno, entonces tienen que defenderse y aprender a crear su empleo. Y no hay otra forma de crear su empleo que crear un emprendimiento, una empresa, y se acabó la historia, ¿no? Los datos varían y son muy típicos, ¿no? El 99.8% son MIPYMES, decían hace unos años. Vamos a dejarlo en el 99%. Yo les digo a mis alumnos en todas las aulas, conferencias, en talleres, por pura probabilidad, ¿dónde vas a trabajar? Si 99% de las empresas son pymes, ¿dónde vas a trabajar? Pues en una pyme. Entonces, más te vale conocerla. Tenemos que aterrizar. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste hace un momento. Mucha de la política pública, porque es de deslumbrón, me voy hacia el joven. Y son los jóvenes emprendedores. Tiene un par de meses que en este país, por primera vez, hay más personas mayores de 60 años, mayores de 65 años, que menores de 5. Este país está envejeciendo. El promedio de edad ahorita son 26 años. Entonces ya no tengo que estar pensando solamente en el joven emprendedor, porque emprender y tener un negocio es una vocación de vida y una actitud de sobrevivir. Entonces, al empresario le vendemos la idea de supervivir, cuando le tenemos que primero poner el chip de sobrevivir. Y entonces, no solamente en la universidad, desde la primaria y en cualquier situación transversal, tiene que haber por ahí una suerte de que todos entendamos que si no emprendemos en la vida y como empresario, porque no son las mismas cosas, pues no vamos a sobrevivir. Bueno, vamos a la parte de las conclusiones. ¿Qué tendría que hacer el sector público o los sectores en los distintos niveles de gobierno? ¿Qué tendrían que hacer las pymes actualmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los que estamos incluidos dentro del ecosistema emprendedor, ¿no? Las incubadoras, las aceleradoras, las universidades, las escuelas, los gobiernos en las distintas esferas. ¿Cómo vamos a hablar el mismo lenguaje si no estamos pensando lo mismo? En fin, la parte final de este programa que me parece que es importante por el peso específico que tiene la pyme en la economía, ¿no? Sería, la pyme es a la economía lo que el municipio libre
al sistema político mexicano? ¿Estaría bien? Podría ser. ¿Podría ser, no? ¿O qué otra cosa? No, está bien. ¿Está bien? ¿Sí me la aceptan? Sí, claro. Sí, bueno, entonces ya. Yo le daría al INADEM una posición autónoma para que sea transeccional. Habría que aclarar eso de la transaccional, porque después que ahora hay tanta furor por los asuntos de la comunidad gay, van a decir que al INADEM lo van a cambiar de sexo. No necesariamente. Vamos a una pausa, regresamos aquí en este programa que trata el asunto de las pymes a fondo. Vamos a ver, conclusiones específicas, ideas para mejorar nuestro ecosistema emprendedor y la política pública hacia las pymes. Yo creo que una articulación de todos los programas públicos en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, porque solamente hay muy pocos institutos municipales, hay 1 o 2 estatales, y está el grande, el federal, entonces no todos tenemos acceso a ello. Sistemas ágiles, oportunos, de acuerdo a las necesidades de la demanda. En este caso hemos estado trabajando nosotros con Pronafin, que reúne esas características en cuanto a la oportunidad, facilidades de acceso, conocimiento del mercado. Creo que Pronafin es un muy buen ejemplo de cómo realizar procesos de apoyo a emprendedores e incubación. Yo creo que en el diseño de las políticas de apoyo a micro y pequeña empresa deberíamos de tener muy claro el no dar dinero mientras no garantizamos que no tenemos un buen proyecto viable. Si estamos dando el dinero antes de este tiempo, el dinero se va a perder. Otra, utilizar el músculo del sector público para apoyar de veras, en serio, a las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido innovadoras, que han sido exitosas, sobre todo si tienen en su barriga recursos públicos invertidos. ¿Otra? Sí, ya lo dijimos aquí, insertar en los planes de estudio, en este nuevo modelo educativo, ya una vena por ahí, una semilla que empieza a generar personas con vocación empresarial, en todos los niveles educativos. ¿Otra? Algo que considero muy importante es la coparticipación de las organizaciones empresariales, pequeñas, medianas, en la definición de las reglas de operación de los programas públicos, porque se generan reglas de operación que no necesariamente están respondiendo a las necesidades de las empresas de menor tamaño. En la medida en que podamos interactuar en la definición de las reglas de operación, tendrá mucho más sentido el aterrizaje de los programas de operación. Generar la esencia de todos los apoyos hacia la venta. O sea, tenemos que generarle demanda a las pequeñas y medianas empresas. Es mucho más importante que en vez de apoyarles una máquina, yo les diga que les voy a comprar 2 millones de sus productos y con eso ellos se encargan de comprar la máquina. Otra, crear un directorio de las empresas que ha generado el sector público, el federal, sobre todo para que por lo menos existe la obligatoriedad de tomar en consideración a esas empresas en cualquier licitación pública por primera instancia. Si no pueden esas empresas cubrir las necesidades del sector público, entonces pueden derivar a otras instancias, otras empresas extranjeras incluso, pero tener un directorio de los casos de éxito que ha conseguido la política pública. Otra. Yo creo que dejar de segregar y pensar que solamente los jóvenes pueden ser emprendedores. Adaptando cualquier programa y proyecto del gobierno a la realidad demográfica de este país. Un país que está envejeciendo y que no está aprovechando su bono demográfico. Pepe. Innovar. Generar ese espíritu innovador. Innovar no necesariamente es tener acceso a grandes laboratorios o centros de investigación. Una pyme puede innovar a partir de su diseño, de su proceso, de una transformación en su forma de trabajo que le permita hacer mejor las actividades, generando mayores eficiencias. Alberto. En el caso de los emprendedores, habría que hacer énfasis en la formación claramente destinada a la administración del negocio. En el caso de las empresas ya formadas, yo insistiría en el punto de generarles demanda y usar, como ya se mencionó, el poder de compra del Estado o articulaciones o estímulos hacia las grandes y medianas empresas para que integren cadenas de valor. Otra, realmente desarrollar la idea que se tenía en la administración anterior del INADEM de crear un ombudsman, una defensa de las pymes, pero en serio, no de mentiritas, de membrete, en serio,
que haya una instancia autónoma que defienda a las pymes en su trato con el sector público. O sea, es urgente que eso, no para llenar el expediente del organigrama del INADEM, sino con el propósito realmente de defender a las pymes. ¿Otra? Yo creo que siendo nacionalista y pensando en septiembre próximo, regresar a los valores que le daba México, saber emprender a la mexicana. Antes de voltear a ver modelos que son famosos en Japón, en Estados Unidos o en Alemania, entender cómo en México, por varias zonas del país, hay ventajas competitivas y ventajas comparativas de cada estado que pueden traerse a la palestra y puede revisarse, por ejemplo, figuras como el tequio, la mayordomía, el compadrazgo, todo eso que a los mexicanos históricamente nos hizo ser una cultura invencible. Sistemas de financiamiento en donde se puedan tener acceso a créditos en condiciones preferenciales. Nos cuesta mucho más el perder una empresa que el invertir productivamente con dinero, con capital de riesgo, que al final de cuentas se traduce en posibilidades de trabajo e ingreso. Otra idea que veníamos manejando desde hace 30 años, crecer con base en mercado interno. Ahora ya traje un premio Nobel que se los dijo en inglés, entonces yo creo que tenemos posibilidades de que suceda. Otra, combatir a la corrupción, sobre todo aquella que obstaculiza el acceso a la proveeduría del gobierno de productos que han sido considerados en el extranjero como exitosos. Y no me quiero quedar con el dato así a vago. La empresa de la que yo le hablo, que logró un antiséptico que incluso fue puesto en práctica con este virus del ébola en África, si no mal recuerdo, ¿no? Que resultó con resultados muy exitosos, que fue catalogado como uno de los productos del futuro por la OCDE y que aquí fue obstaculizado por el IMSS porque la empresaria Gabriela León no quiso dar el moche a quien estaba encargado de las compras en el Seguro Social, que para vetarla le inventó la falsificación de un documento para invalidarla por varios años de ser proveedora del Seguro Social. Gresmex es el producto de esta empresaria Gabriela León. Combatir en serio la corrupción que impide que las pymes puedan ser proveedoras del sector público en sus distintos niveles de gobierno. Sí, yo creo que el empresario en México tiene que ser proactivo y tiene que ser también autocrítico y entender que el sistema también somos todos. O sea, no nada más podemos hablar mal del gobierno, sino nosotros mismos. O sea, los programas ahí están, para bien o para mal, ahí están. Y si no nos preocupamos en conocerlos, reconocerlos y por lo menos aplicar y sí, por supuesto, enfrentarnos a corrupción y denunciarla, porque no se trata nada más de hablar por hablar, también tenemos que involucrarnos. El sistema somos todos. Muy importante el entrenamiento, la capacitación, la formación empresarial. Para esto creo que son muy importantes el continuar con apoyos para las incubadoras de negocios, para las aceleradoras, de tal forma que pueda constituirse un semillero, una masa crítica de emprendedores para identificar los mejores proyectos. Alberto. Transparencia y articulación entre todos los estímulos que hay. Seguimos viendo el que cada una de las instituciones que apoyan distintas partes a las empresas sigue funcionando por su lado. Se duplican y pierden eficiencia por no realizar. Y por último, por supuesto, ya lo habíamos mencionado, muchas veces se ha dicho, lo hemos nosotros dicho al principio y al revés, que el INADEM sea autónomo, ¿sí? Que el INADEM sea autónomo y responda directamente a la figura del presidente de la República. Tenga una junta de gobierno. Bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Estuvo muy padre esta última de la lluvia de conclusión. No digan que no fuimos propositivos en esta empresa, en este proyecto de A Fondo, sobre todo porque la pyme finalmente es en México la célula básica de nuestra economía y tenemos que fortalecerla si queremos que este país sea un país sólido en materia económica. Muchas gracias por su participación. Gracias, Eduardo. Gracias, López. Y sobre todo gracias a usted que hace posible con su presencia programas como este aquí A Fondo. No nos andamos con medias tintas. A Fondo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.